Hola a todos, bienvenidos a la primera emisión del programa El Espacio en Casa, que es parte de la divulgación científica de la Dirección de Astrofísica de la Agencia Espacial del Perú. Quien les habla, Evi Mesa, los saluda desde el Observatorio Astronómico de Moquegua. Y hoy hablaremos con nuestro primer invitado, el doctor Francisco Rendón, quien es matemático y astrofísico. Actualmente trabaja como profesor e investigador en la Universidad de Papaloapan, en México. Los invito a que puedan realizar sus preguntas vía Facebook y al final de la presentación el doctor podrá responder estas preguntas. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con la charla que Francisco nos ha preparado. Adelante, Francisco. De polvo y gas, orbitando las estrellas. Es el título de esta pequeña charla que les voy a dar a continuación, en la cual hablaremos sobre la formación de planetas. Para ello necesitamos saber cuáles son las ecuaciones que modelan los discos donde se forman los planetas. Así que prepárense con papel y lápiz para que desarrollemos esas ecuaciones. Pero como lo ven en esta lámina es broma, no vamos a desarrollar ninguna ecuaciones. He dividido la charla en episodios. El episodio 1 es discos protoplanetarios. ¿Qué son los discos protoplanetarios? Antes de dar respuesta a esta pregunta, tenemos que saber de dónde nacen las estrellas. Las estrellas nacen de nubes moleculares gigantes constituidas de gas y de polvo. En un principio, esas nubes tienen un 1% de polvo, que pueden ser silicatos, y 99% de gas, que puede ser hidrógeno y helio. Aquí en la lámina podemos ver la nebulosa de Carina, la nube de Bernard 68, la nube molecular de Circinus. Estas nubes moleculares gigantes tienen una temperatura muy baja y una alta densidad. Imagínense, 100 partículas por centímetro cúbico. Muchos de nosotros hemos visto o conocemos lo que es el cinturón de Orión, ¿sí? Esas 3 estrellitas en hilera que forman parte de la constelación de Orión, el cual tiene un mito muy bonito que en alguna ocasión podría yo explicárselos, en otra ocasión que me inviten a dar una charla. El cinturón de Orión tiene una espada, ¿sí? Y justamente en esa espada podemos encontrar uno de los objetos astronómicos más hermosos que los telescopios espaciales han detectado. Es la nebulosa de Orión. En esa nebulosa se están formando actualmente miles de estrellas. ¿Y cómo nacen las estrellas? Como les había dicho, tenemos una nube gigantesca que es fría, que está constituida por gas y por polvo. Esa nube se fragmenta en unas subnubecitas
Y entonces empieza a haber una lucha entre dos fuerzas que generalmente siempre están peleando en el universo. Por un lado, la fuerza debida a la gravedad quiere que esa subnubecita colapse, y por otro lado, la fuerza debida a la presión quiere que esa subnubecita se expanda, se infla. Hay una lucha cuasi eterna, pero llega un momento en que la nube colapsa por su propio peso, es decir, que la gravedad gana. En ese momento, el núcleo de esa subnubecita se fragmenta en varios embriones estelares y cada uno crea un núcleo que comienza a acretar gas y polvo que está en su vecindad. En ese momento, a esos objetos, nosotros los astrónomos los llamamos protoestrellas. Esas protoestrellas se siguen alimentando del material circundante en su vecindad y potencialmente se transforman en estrellas. Entonces queda la estrella en el centro, como lo ven en la imagen, un disco protoplanetario a su alrededor que la sigue alimentando. ¿Por qué los llamamos discos protoplanetarios? Muy fácil, porque ahí en ellos se forman los planetas. También los podemos llamar discos circumestelares o también podemos llamarlos discos circumbinarios cuando tenemos un sistema binario estelar. En esta lámina podemos ver un sistema binario, la estrella A, la estrella B. Cada una de esas estrellas tiene su propio disco de acreción y al mismo tiempo, alrededor de esas estrellas hay otro disco que es el disco circumbinario. Y en esos discos se empiezan a formar los planetas. ¿Cómo evolucionan los discos protoplanetarios? En esta lámina podemos ver un corte transversal de lo que es un disco protoplanetario. Tenemos la estrella en el centro y tenemos un disco que parece como si fuera un cono, ¿no? La parte en azul representa lo que es el gas y los puntitos en rojo representan los granos de polvo. Los granos de polvo en un principio son súper pequeños, son de tamaños de micras. La estrella está acretando material, tanto gas como polvo, ¿sí? Posteriormente, los granos de polvo empiezan a colisionar unos contra otros, se van volviendo más grandes, se van sedimentando en lo que es el plano medio del disco. El gas se empieza a fotoevaporar debido a que la estrella empieza a emitir radiación y entonces el disco se empieza a adelgazar de polvo. Más adelante, el disco se va volviendo más y más y más pobre en gas y los granos de polvo empiezan a crecer de manera descomunal. Se empiezan a volver rocas muy, muy grandes. Al final queda un disco de escombros, un disco donde ya no hay gas, donde simplemente hay material rocoso, justamente como es nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar podríamos decir que es un disco de escombros, porque ya no hay gas. Todo el gas que había en el sistema solar ya se ocupó, ¿sí? Porque como muchos de ustedes saben, en el sistema solar hay planetas de tipo rocoso y planetas de tipo gaseoso. Parte del material gaseoso que había en nuestro sistema solar está en los planetas como Júpiter, Neptuno y Urano, ¿sí? Aquí podemos ver justamente cómo es la evolución de los discos protoplanetarios.
En resumen, podríamos decir que al principio el 1% de la masa inicial del disco es material sólido, o sea, hace polvo. Los granos de polvo son de aproximadamente 0.1 micras y están acoplados con el gas. Cuando los granos colisionan, se desacoplan del gas y sufren una fuerte fuerza de arrastre que los empuja hacia el plano medio del disco. Esto provoca un aumento en la densidad interior del disco, acelerando así el crecimiento de los granos. Debido a la turbulencia del disco, se espera algún grado de agitación vertical y mezcla de los granos. El crecimiento de los granos de polvo representa la etapa inicial de la formación planetaria. Aquí podemos ver cómo pues tenemos originalmente el disco, se empieza a desacoplar el polvo del gas, los granos de polvo de tamaños de micras empiezan a colisionar unos con otros para ir formando nuevos granos de polvo más grande y más grande hasta que se forman objetos de tamaños descomunales. En la literatura astronómica nosotros clasificamos a los discos como discos completos, justamente cuando recién nacen, ¿sí? Esa sería la imagen de un disco completo, donde tenemos la estrella en el centro y prácticamente a su alrededor tenemos el disco. Esas son unas imágenes artísticas de cómo lucirían los discos en sus etapas muy tempranas. Sin embargo, se han observado discos que tienen huecos demasiado grandes que carecen de polvo, pero no carecen de gas. Quiere decir que visto bajo unos lentes, supongamos, infrarrojos, nosotros podemos ver que ese disco carece de polvo en el centro, pero puede que haya gas. A esos discos los llamamos discos transicionales. Existen otros discos llamados discos pretransicionales que tienen esta configuración geométrica. Tenemos a la estrella central, tenemos un disquito de polvo a su alrededor y luego hay una cavidad que está completamente carente de polvo, pero puede haber gas, y posteriormente tenemos el resto del disco o disco externo. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen artística de ese tipo de discos, de los discos pretransicionales. En esta lámina podemos ver ejemplos de discos protoplanetarios observados por telescopios. Por ejemplo, el disco HL Tauri fue observado por el telescopio ALMA, que se encuentra en el desierto de Atacama, en Chile. Ahí se pueden ver unos surcos, ¿sí? Unos surcos que a nosotros los astrónomos nos hacen pensar que justamente esos surcos han aparecido debido a que hay planetas formándose en esas regiones y justamente están limpiando esas partes del disco, como si el planetita que está ahí está comiéndose ese material y pues obviamente lo deja vacío, ¿sí? Bueno, ahora tenemos el episodio 2, formación de los sistemas planetarios. ¿Cómo se forman los planetas? ¿Sí? Existe una teoría conocida como teoría de acreción al núcleo o Core Accretion Theory, ¿sí? Esta teoría es la que actualmente más aceptada que explica la formación planetaria. La palabra acreción se refiere al proceso en el que un núcleo comienza a reunir más y más material a sí mismo, resultando así
su propio crecimiento, ¿sí? Eso quiere decir que los granos de polvo van a empezar a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Prácticamente es lo que nos dice esta teoría, ¿no? Bueno, pero ¿cómo funciona esta teoría? Una estrella en su vida temprana desarrolla un disco aplanado de material que está girando con ella. Inicialmente, el disco es rico en hidrógeno y helio. Esos son gases que contienen todo tipo de otros materiales. Polvo en composiciones físico-químicas diferentes, ¿sí? Eso ya lo habíamos dicho. Como ya habíamos dicho, la nube colapsa, se forma la protoestrella y alrededor el disco de acreción, ¿vale? El polvo inicialmente tiene tamaño de micras, pero con el tiempo estos granos de polvo empiezan a colisionar y se unen para producir granos de tamaños de centímetros, así como las hojuelitas de avena o las hojuelitas de esos cereales del cornflakes, ¿sí? Y en el proceso algunos de esos granos son sublimados, es decir, son destruidos. Posteriormente, las partículas de polvo continúan creciendo y se van sedimentando en el plano medio del disco porque se vuelven más pesadas, ¿sí? El disco se vuelve pobre en gas. Algunos cuerpos, granos de polvo de tamaños de centímetros, comienzan a crecer tanto que su propia gravedad perturba la materia que los circunda. Y en ese momento, un crecimiento muy rápido se supone que tiene lugar dentro del disco. Esto solo puede suceder si un cuerpo llega a cientos de kilómetros de tamaño. A esta etapa de esos objetos gigantescos de tamaños de kilómetros se les llama planetesimales. Justamente aquí tenemos la imagen de Phobos. Francisco? Quizás algunos saben quién es Phobos. Super. Y ahorita me van a llamar para que entremos en vivo y ahí ya te agradezco y pasamos a las preguntas, ¿vale? Parece una papa, ¿sí? Se cree que justamente ¿me veo o no me veo? No te ves, solo te veo tus fotos al momento. Sí, está. Y ahora cómo le hago aquí para a hay una parte que dice video abajo, ahí está perfecto, ahora sí te veo. Planetas rocosos como lo es Mercurio, ahorita me llaman seguro y ahí Venus, la Tierra y el propio planeta Marte. Aquí en esta imagen está lo que les decía. Tenemos dos granos de polvo pequeñitos que colisionan y se sí. compactan en un nuevo grano de polvo de mayor tamaño. ¿Quién creen ustedes que permita que esos granos de polvo se unan formando un nuevo grano de tamaño mayor? Pues es la fuerza electrostática. Es la fuerza electrostática la que permite que esos granos diminutos se puedan unir y formar un grano más grande. A partir de aquí, varios caminos son posibles. Aló, sí te escucho, ¿no? Me avisas. Ya que el trabajo teórico todavía está en marcha, ¿no? Porque justamente, como les había dicho al principio, en el disco hay gas. Entonces, está la vertiente de que se forman planetas de tipo rocoso y planetas de tipo gaseosos. Sin embargo, la teoría del core accretion falla. ¿Por qué creen ustedes que la teoría del core accretion falla? Falla porque no sabemos quién es la fuerza o la razón por la cual los planetesimales puedan colisionar y seguir unidos. Actualmente no sabemos el por qué. Como les había dicho, cuando los granos de polvo son de tamaños de micras, es la fuerza electrostática la que los mantiene unidos.
Pero ya cuando son de tamaños de kilómetros, ya no sabemos, ya no sabemos quién es esa fuerza, entre comillas, que los puede unir o mantenerlos pegados y que sigan creciendo. ¿Sí? Continuamos con el episodio 3. Ya sabemos cómo nacen las estrellas, cómo son los discos, cómo evolucionan, cómo se pueden formar los planetas. Sabemos que hay planetas de tipo rocoso, planeta de tipo gaseoso. Y les pregunto en este momento, ¿dónde creen ustedes que se formen los planetas de tipo gaseoso? En las láminas anteriores se observó que el disco se iba empobreciendo de gas en las regiones más cercanas a la estrella, ¿no? Entonces resulta lógico, y también al pensar en nuestro propio sistema solar, que los planetas gaseosos son los que se van a formar en las lejanías del disco protoplanetario, mientras que en las cercanías de la estrella, como ya no hay gas, los planetas que se forman son los planetas de tipo gaseoso. Ahora bien, ¿qué son los exoplanetas? Los exoplanetas son básicamente planetas que no forman parte de nuestro sistema solar, ¿sí? El primer planeta descubierto fuera de nuestro sistema solar fue 51 Pegasi b, o también conocido como Dimidium. Esta es una imagen artística de ese sistema estelar. La estrella se llama 51 Pegasi. Este planeta fue descubierto por Michael Mayor y Didier Queloz en octubre de 1995. Se encuentra a 0.052 unidades astronómicas de la estrella central. Tiene un periodo orbital de 4.23 días terrestres y 51 Pegasi se encuentra a 51 años luz de la Tierra. La masa de 51 Pegasi b es aproximadamente de la mitad de la masa de Júpiter. A la fecha, tenemos confirmadas la existencia de 4.266 planetas. Hay 2.542 candidatos y 3.152 sistemas solares, en los cuales 359 son planetas de tipo terrestres. Y estamos en la búsqueda de planetas que tengan las condiciones que se parezcan a nuestro planeta Tierra, ¿sí? Aquí tenemos aquí les muestro una lámina de los planetas descubiertos hasta junio de 2019 por diferentes técnicas de detección, ¿no? Existe la técnica del tránsito, de la velocidad radial, del timing pulse, del pulsar timing, del microlensing, de imagen directa o de astrometría. Pero hablar de eso, pues es otra historia, es otra plática un poco más extensa y no es el objetivo de la presente charla. ¿Sale? Ahora les voy a hablar un poquito de mi investigación. Básicamente estudio en general lo que es la formación planetaria y sus consecuencias. Yo hago modelos de discos protoplanetarios utilizando un código hidrodinámico libre que se llama Fargo. Aquí les presento un fragmento del disco. Podemos ver ahí en la imagen izquierda una rebanada del disco y un puntito que tiene como unos bracitos, que es justamente el planetita que se está formando y está acretando material del propio disco. En la imagen derecha podemos ver cómo el material está cayendo sobre el planetita
Y justamente van a ver en la siguiente diapositiva cómo esas flechitas representan el material que está cayendo en el planetita, ¿no? El planetita está acretando material del disco, ¿sí? Estas son unas simulaciones que he hecho de los discos. Son simulaciones muy bonitas, pero requieren demasiado tiempo de cómputo en una computadora convencional como la que solemos traer en nuestras mochilas, una computadora de, ¿qué será?, de 4 u 8 GB de RAM. Una simulación de este tipo puede demorar un mes para que tenga la calidad como la que están viendo aquí. Sin embargo, existen unos cosos llamados GPUs, unas tarjetas gráficas muy famosas que utilizan los chicos que juegan videojuegos. Esas tarjetas gráficas llamadas GPUs aceleran el proceso de cómputo, y una simulación que en una computadora convencional demora casi un mes, con esas tarjetas gráficas nos pueden demorar entre 4 y una semana, ¿sí? Quedan unas simulaciones muy bonitas y pues no solo queremos belleza en las simulaciones, no. De las simulaciones extraemos datos para saber cómo se está formando el planetita, ¿sí? Por mi parte es todo. Les agradezco por su atención. Gracias, Francisco, por haber compartido tus conocimientos en este primer programa del Espacio en Casa. ¿Qué te parece si ahora, bueno, sin antes mencionarte que nos encantó la didáctica con la que nos expusiste el tema? La verdad te felicito por eso. Bueno, ¿qué te parece, Francisco, si ahora pasamos a las preguntas del público que nos han realizado? ¿Te parece? Claro que sí, Eric. Dale, vamos. Bueno, aquí viene Luciano Vallejos, nos pregunta: ¿es decir que desde las estrellas, como el Sol, salen los planetas debido a los escombros de polvo cósmico y gases y rocas? No precisamente. Esto quiere decir que en un principio, cuando el Sol se estaba formando, a su alrededor existía un disco de polvo y de gas. Justamente es de ese disco de polvo y gas donde se formaron los planetas. Los planetas rocosos se formaron en las cercanías de la estrella, dado que el gas se fotoevaporó debido a la radiación emitida por la estrella, mientras que en las periferias o lejanías del disco, del sistema solar, se formaron los planetas gaseosos, porque ahí los planetesimales, en vez de acretar o colisionar con otros planetesimales, lo que empezaron a acretar fue el gas circundante en esa región. Ok, bueno, aquí vamos a ver, acá tenemos otra pregunta. Javier Ormachá pregunta: ¿por qué son discos? ¿Por qué no son esferas? ¿Por qué son discos y por qué no son esferas? Esa es una pregunta interesante. Es básicamente la gravedad la que, como les había comentado, busca hacer que las cosas colapsen. Entonces, la teoría nos dice que es debido prácticamente a la gravedad que la forma, esa envoltura, podríamos decir, que tiene la protoestrella o estrella, adquiere la forma de un disco, pero no es un disco como un CD, es un disco que tiene un ancho que, de acuerdo a la teoría, ese disco es combado, como lo vieron en algunas diapositivas. No es un disco plano como tal, ¿sí? Ok, bueno, a ver, vamos. Aquí tenemos otra pregunta. José Ricra comenta: ¿puede comentar sobre el fenómeno de migración planetaria?
¿De dónde salió el disco? Ok, el disco nace de la, recordemos, ¿no? Hay una nube molecular que se fragmenta en otras nubecitas. Esa subnubecita colapsa. Esa subnubecita está constituida de polvo y gas, hidrógeno y helio, gas, por así decirlo. 99% hay gas, 1% hay polvo, y de ahí justamente es donde vienen esos dos integrantes del sistema primario original, protoestrella, disco, ¿sí? La estrella y el disco básicamente tienen el mismo material. La estrella está siendo alimentada por el disco y como en la periferia del disco aún hay material rocoso y material gaseoso, los planetas pueden migrar. Tanto en las cercanías de la estrella, como ya lo había dicho, se forman los planetas de tipo rocoso. Esos planetas pueden ser destruidos por la estrella. ¿Por qué? Porque pueden ser, por así decirlo, absorbidos por la estrella o destruidos por la propia radiación. Y en las lejanías del disco se forman planetas tipo Júpiter, ¿sí? Esos planetas tipo Júpiter pueden migrar, pueden moverse hacia las cercanías de la estrella. Eso puede ocurrir en el proceso de formación planetaria. Ok. Y acá pregunta Juan Cueva, ¿qué tan fiable es la teoría de la creación? ¿Existen otras teorías que usted considere que sean mejores? Sí, hay varias teorías, pero la teoría más aceptada es la que les menciono, la que mencioné en la charla, la teoría del co-creation. Es como que lo más lógico que se pudiese pensar, que es la manera en que los planetas se pueden formar dentro de los discos. Ok, Francisco. Bueno, acá yo te hago una pregunta. Debe haber muchos interesados, tú sabes, como hay muchos amateurs que son muy interesados en observar los cielos, ¿no? En Perú, digamos, hay una gran corriente ahora que hay muchos interesados. Entonces, ¿tú crees que con los equipos, con qué tipo de equipos podríamos observar discos? ¿Qué tipo de telescopios, por ejemplo? ALMA, tal vez. Hablando de astrónomos amateurs, los telescopios que comúnmente venden, por ejemplo, en las tiendas comerciales, tipo Celestron, MID, esos telescopios no nos sirven. Los discos son, esos sistemas jóvenes, esos sistemas estelares jóvenes, están demasiado lejos de nosotros. Que los telescopios, que los amateurs, por así decirlo, utilizan como con las marcas que acabo de mencionar, no son suficientes. De hecho, resultaría imposible ver que los surcos en los discos. Por ejemplo, ALMA es un arreglo de antenas gigantesco que está en el desierto de Atacama, en Chile, y esa imagen de HL Tauri que vimos en la presentación, no garantiza que esos surcos o cavidades que se ven en el disco sean producidos por planetas, ¿sí? Imagínate, ALMA es una cosa gigantesca, también está en el Very Large Telescope, en el norte de Estados Unidos, si no mal recuerdo. Son telescopios gigantes hechos por antenas, y esos telescopios no son vastos para decirnos, hemos descubierto un sistema estelar joven nuevo, donde está la estrella en el centro y está el disco protoplanetario a su alrededor, y esos surcos que estamos viendo son producidos por planetas. No. La resolución de esos telescopios no es buena, por así decirlo.
se tienen que crear modelos teóricos para poder decir o poder inferir, haciendo un contraste entre un modelo teórico con la observación y decir, oh, efectivamente, en ese disco protoplanetario se está formando un planeta. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita con el caso de el disco LKCA15. Yo hice simulaciones hidrodinámicas tridimensionales de LKCA15 y efectivamente estoy tratando de contrastar la observación hecha por el telescopio Spitzer, que mide la distribución espectral de energía del disco. Entonces yo estoy tratando, con mis simulaciones, estoy haciendo distribuciones espectrales de energías sintéticas para compararlas con las observadas y ver que en efecto lo que se está observando ahí en el disco, en esas cavidades, son planetas. LKCA15, según las observaciones, tiene dos posibles candidatos a planetas que están abriendo surcos en el disco. Y bueno, regresando a la pregunta original, telescopios caseros de amateurs, es muy, muy poco probable que puedan observar discos protoplanetarios. Bueno, gracias, Francisco. Bueno, acá vamos con la última pregunta. Dice, Luciano Vallejos pregunta, si la teoría de la creación se aplica a todo el universo. No, la teoría del core accretion es solamente aplicada a la formación de planetas, ¿sí? Solo a la formación de planetas. La formación del universo tiene otra teoría muy conocida, que es la teoría del Big Bang, que ya ha sido, mucha de esa teoría ha sido, pues, validada por Einstein, propone parte de esa teoría. Más tarde, Eddington, con un eclipse que mide, no recuerdo ahorita el año, valida la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, no. La teoría del core accretion es solamente una teoría para que nos explica la formación planetaria. Pero como les dije, hay problemas, ¿sí? Porque no sabemos todavía cuál es el mecanismo o la fuerza, podríamos llamarle así, a lo que mantiene unido a planetesimales, ¿sí? Como vieron en la presentación, Phobos, uno de los satélites naturales del planeta Marte, y Deimos, que es otro satélite natural de Marte, son planetesimales, ¿sí? Son claros ejemplos de planetesimales. Son cosas de tamaños de kilómetros que justamente la teoría del core accretion no nos puede decir por qué en el caso de la formación de planetas rocosos, objetos tan grandes de kilómetros pudieron colisionar y se pudieron pegar. Ese es un hueco todavía que existe en la teoría del core accretion. Ok, Francisco. Otra vez, muchas gracias por haber participado en la primera emisión de nuestro programa El Espacio en Casa. Bueno, algunas últimas palabras para los que te están oyendo en este momento. Pues yo encantado de haber participado en este programa que tienes. Quedo a disposición de otra invitación que me haga. Igual para hablarles del trabajo que yo estoy haciendo. Tengo por ahí un canal de YouTube donde justamente a mí me gusta mucho la mitología griega y justamente al observar el cielo para los amateurs, pues todo mundo sabe que existen constelaciones. Los griegos, por ejemplo, tienen historias muy bonitas sobre las constelaciones que podemos ver en el cielo, justamente en mi canal de YouTube. Estoy empezando ahorita una serie de videos donde estoy explicando las historias de las constelaciones desde la cosmogonía griega, obviamente, y estoy mostrando qué objetos astronómicos podemos encontrarnos en esas constelaciones. Pueden visitar mi canal de YouTube. Hasta el momento solo he colgado un video, pero
más adelante, justamente está el video del mito de Orión, el cazador, pero espero el domingo que viene subir otro, el mito de la lira, de Orfeo y Eurídice, y qué objetos astronómicos podemos encontrar ahí. Espero que les guste. Pueden buscar mi canal, lo pueden buscar en Google como ¿cómo se llama? En el YouTube como Doctor Rendón. Ahí me podrán encontrar y pueden suscribirse, y cualquier duda o pregunta pueden hacerla en la cajita de los comentarios, que yo con gusto se las puedo responder. Perfecto, Francisco. Bueno, muchas gracias, y bueno, no será la última, así que esperemos tenerte pronto con nosotros otra vez. Gracias, Francisco. Claro que sí, Eric. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, nuestros clientes que están ahí detrás, escuchándonos. Y bueno, los invitamos a seguir participando en nuestros futuros programas que vamos a tener. Los vamos a compartir en las redes sociales. Pueden encontrar en la Agencia Espacial con IA en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Y bueno, esta es la primera, así que los esperamos para las próximas ediciones. Buenas noches y cielos claros. Hasta la próxima.